Voy a hablar del terremoto de Haití. Trabajé en Haití, fui con el equipo de emergencia de primera respuesta. Llegamos 2 días después del terremoto. Esa fue la primera fase. Estuve trabajando casi 2 meses y luego me fui y después volví y estuve trabajando en la fase que se considera como post-emergencia. Estuve trabajando 10 meses en Haití. Entonces, bueno, les voy a contar sobre todo de la primera fase, ¿no? Para que tengan una visión un poco más práctica del trabajo, ¿no? de MSF. El 12 de enero de 2010 hubo un terremoto de 7.0 en la escala Richter en Haití. A consecuencia del terremoto, 220.000 personas murieron. Otras más de 300.000 fueron heridas. En total, se estima que hubo unos 3.5 millones de personas afectadas por el terremoto. Dentro de esos afectados, unos 1.5 millones fueron desplazados. La gente improvisó campos en plazas, en estadios, donde construían sus refugios con telas, con plástico, con lo que encontraban. Obviamente sin una distribución de agua, sin planificación de saneamiento. El tema de la comida también era un problema. Para MSF la respuesta obviamente era primero encarar el tema de los heridos, intentar salvar el mayor número de vidas posibles, operaciones complejas, con fracturas expuestas, que requerían mucho cuidado también en el postoperatorio. Entonces, una gran parte del trabajo de MSF fue directamente relacionado con este tema. Otra parte era dar atención a estos desplazados que se encontraban por todas partes en las zonas afectadas, no solamente en estos campos grandes, como algunos que vieron en la foto, sino también en lugares más aislados, lugares donde la ayuda humanitaria, sobre todo esto que ocurrió en Haití, ¿no? Muy mediática, muy a gran escala, no llegaba, ¿no? Porque eran pequeños grupos y es mucho más complicada, ¿no? Trabajar con esta gente, que al final son los más vulnerables porque están pasándolo igual de mal que los otros, pero al no estar, al no formar parte, ¿no? de grandes grupos, quedan excluidos. MSF decidió entonces hacer clínicas móviles en estos lugares, hacer referencias en caso de casos graves, distribuir agua, también ocuparse de la parte de saneamiento con construcción de letrinas, de duchas. Se distribuyeron non-food items, que son kits de higiene, kits de cocina, mantas, tiendas, bidones para preservar el agua. Se organizaban las distribuciones hablando con la gente, recabando datos, ¿no? acerca de la cantidad de personas, cómo estaban distribuidos, y luego se organizaba la distribución in situ y también se les ayudaba a montar, ¿no? las tiendas, pero siempre siguiendo sus instrucciones, como ellos querían. Por una cuestión de seguridad preferían estar todos más juntos. Esta búsqueda de grupos, ¿no? más aislados, que fueron afectados, nos llevó a una zona en Grand Goave, en la montaña, a más de 1.200 metros, donde, como ven, por la zona naranja, estaban muy afectados por el terremoto. Pero esta es una zona donde las casas están muy separadas, aisladas, no hay grandes centros de población, entonces era muy complicado el proveer ayuda. Además que los accesos también estaban bastante complicados por derrumbes y que bloqueaban las carreteras, ¿no? que llevaban al pueblo. Entonces pedimos un helicóptero, hicimos una exploratoria, hablamos con la gente, vimos, además observamos, ¿no? el destrozo, el daño que había hecho el terremoto, y luego hicimos una propuesta, nos aceptaron y ahí montamos en el helicóptero con una clínica médica, con aquí las doctoras que son argentinas, y organizamos, bueno, una clínica ahí a 1.200 metros en el helicóptero, donde también hicimos una distribución con lo que se llama una técnica de sling, donde colgábamos en el helicóptero el material, porque no había manera de llevarlo por tierra. Entonces lo cargaban abajo, al lado del almacén, y entonces el helicóptero lo llevaba hasta arriba, donde estábamos con un equipo, con un agente, lo desenganchábamos, sacábamos el material y iban viniendo en tandas, ¿no?
Y bueno, mientras tanto organizábamos a la gente, obviamente trabajando con todos, ¿no? Todo el mundo ayudando y apoyando y pudimos distribuir. Obviamente aquí ven las caras de felicidad después de haber realizado un trabajo que no uno se siente bien porque llegar a esos lugares donde no se llega, no sé, darle un poco de esperanza a la gente, ¿no? Y de devolverles un poco la dignidad para que puedan, por lo menos en esos momentos más complicados, recuperar un poco de ayudarlos a recuperar su normalidad, ¿no? Los niños siguen jugando, siguen riéndose, las señoras quizás montando sus pequeños kioscos, vendiendo en el mercado, pero bueno, de eso se trata al final, ¿no? De devolverle la dignidad a la gente y de poder hacerlo, bueno, de la mejor manera posible.